Eres cristiana, cristiano, y sientes que tu matrimonio es una sentencia, un castigo, te sientes en una cárcel de la cual no puedes salir. Te sientes contrariada, contrariado, confundida, confundido, porque creías que el matrimonio era una unión santa, pero realmente vives una película de terror. Si es así, posiblemente estés en una unión con un o una narcisista. Quédate, no te muevas, que de eso vamos a hablar. La experiencia que vive el cónyuge de una persona narcisista dentro de la iglesia es un real drama. Si ya estar casado o casada con una persona narcisista es muy difícil, dentro de la iglesia aún lo es mucho más. Muchas veces nos cuesta creer que dentro de la iglesia existen personas narcisistas. Precisamente en estas últimas semanas he estado recibiendo muchos mensajes a mi privado, gente preguntándome si una persona cristiana puede ser narcisista, si dentro de la iglesia existen narcisistas, y cónyuges de personas narcisistas que apenas lo están identificando. La respuesta a estas preguntas es que sí, dolorosamente dentro de la iglesia no solamente hay personas narcisistas, sino que muchas iglesias están infectadas con estas personas. El narcisismo llega a todos los estratos de la sociedad, gente. No importa. Y es muy importante que tú puedas entender que uno de los lugares favoritos por las personas narcisistas, sean estas hombres o mujeres, son las iglesias. ¿Por qué las iglesias les gusta tanto a los narcisistas? Varias razones, te puedo dar varias. Uno, porque en las iglesias ellos pueden colocarse la máscara de santos, la máscara de personas puras, y evidentemente se hacen personas mucho más creíbles frente a la sociedad y pueden pues disimular, camuflajear quiénes realmente son. Pero también porque en la iglesia, con estos dotes de manipulación que tienen los narcisistas, les cuesta poco o se les hace muy fácil poder llegar al liderazgo de la iglesia y desde allí recibir todo lo que ellos aman: pleitesía, aplausos, idolatrías, tener a otros por debajo de ellos y estar ellos en esa parte superior. Y pues evidentemente son las iglesias lugares favoritos por los narcisistas. Con este video no quiero en lo más mínimo culpar a la iglesia del mal manejo frente a una situación tan difícil como lo es el narcisismo, sino que más bien soy consciente de que en las iglesias falta mucha información, de que en las iglesias falta mucha capacitación, falta mucho conocimiento en este sentido. Y por ende no logran manejar estas situaciones de la manera más idónea posible. Y en la mayoría de los casos se confunde al abuso narcisista con un conflicto matrimonial o con un conflicto familiar, y la realidad es que no es lo mismo jamás en la vida. El abuso narcisista es uno de los abusos más crueles que una persona o una familia puede recibir. Y lastimosamente los líderes de las iglesias no logran identificar esta situación y pues proceden de manera muy injusta. Como dije hace un ratito, lo hacen por desconocimiento, no lo hacen de manera consciente. Y evidentemente debo resaltar esta parte, ¿sí? Así es que
Me gustaría hablarte de la experiencia que vive el cónyuge de una persona narcisista dentro de la iglesia. Y voy a tocar alrededor de 9 puntos de lo que es esta travesía, ¿no? De la experiencia de estar casada o casado con un o una narcisista. Lo primero que ocurre es que en las iglesias lamentablemente no se prepara suficientemente a las parejas que van al matrimonio. No se preparan con talleres previos a esta unión y la información que se le entrega es una información muy limitada y en muchos casos tergiversada. ¿A qué me refiero? A que se enseña mucho en las iglesias y esto trae muchísima confusión en los matrimonios cristianos que, por poner un ejemplo, que el matrimonio es para siempre. Y es verdad, la voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre, pero se debe también enseñar que esta es la voluntad de Dios, no necesariamente la voluntad de quienes están contrayendo nupcias. Porque para que una unión sea para siempre, debe cumplir los lineamientos que el mismo Dios manda y están en sus estatutos bíblicos. Y en el libro de Efesios podemos verlo. Si una persona no cumple o no se ajusta a estos estatutos, pues evidentemente un matrimonio no podrá resistir el hecho de que pueda ser para siempre. Entonces pasamos a la segunda experiencia de este cónyuge con un narcisista, que cuando comienzan a aparecer esos primeros conflictos, ya después que se casaron, esta persona comienza a asociar estos conflictos a aquellos conflictos que les hablaron, que en los matrimonios hay conflictos, que es normal que los haya, pero no identifica qué tipo de conflictos son los que deben ser normales en matrimonios saludables. Sino que este cónyuge de esta persona narcisista que lo ignora, entiende que estos conflictos son aquellos conflictos de los cuales les hablaron y lo normaliza. Entonces aquí comienzan a aparecer versos como que el amor cubre multitud de faltas, por poner un ejemplo, y esta persona muchas veces no comunica a otros lo que está pasando en su matrimonio porque entiende que si lo comunica está de algún modo traicionando a su cónyuge narcisista. Una tercera experiencia pasando por toda esta ruta es que a medida que va pasando el tiempo, la situación de este matrimonio comienza a agravarse, pero a niveles muy altos. Y esta persona, este cónyuge, comienza a sentir un gran agotamiento emocional, un gran desgaste emocional, un cansancio mental, comienza a sentir incluso afecciones físicas porque sus emociones ya comienza de algún modo a afectarle su cuerpo físico, dolores de espaldas, dolores musculares, dolores de estómago, dolores de cabeza, mucha tensión y una serie de elementos que comienzan a desencadenarse como producto del cortisol en la sangre de este cónyuge, de esta persona narcisista, que fruto de la devaluación, de la manipulación, de las amenazas, de los maltratos que recibe, pues comienza a desgastarse fuertemente, pero aparece el verso de que el matrimonio es para siempre. Y repito, esa es la voluntad de Dios. Ojalá así pudiera ser siempre. Lastimosamente no siempre puede ser así. Pero en un cuarto punto de esta dolorosa experiencia, porque es una dolorosa experiencia, llega un punto donde ya cansado o cansada de esta situación, comienzas a desear, y yo se lo digo porque lo he escuchado, ustedes no se imaginan cuántas veces, comienzas a sentirte tan mal, muchos de estos cónyuges caen en depresión,
porque comienzan a ver este matrimonio como una especie de sentencia, como una especie de castigo. Esto es lo que me ha tocado, esto literalmente es un castigo, no resisto más, pero tengo que seguir aquí, tengo que resistir. Entonces, algunos comienzan a desear cosas muy feas dentro de sus procesos depresivos. Caen en estados de desánimo muy altos, donde no tienen deseos de hacer nada, donde no tienen deseos de ir a nada, donde literalmente están existiendo. Literalmente están existiendo. Entonces, llegan a sus mentes versos como que una separación tiene que ser a causa de una infidelidad exclusivamente, y pierden de vista dos cosas. Cuando estás con una persona narcisista, los narcisistas en la mayoría de los casos son personas infieles, porque su mismo perfil mental los lleva a la infidelidad. Su mismo patrón de baja autoestima, de baja valoración, de necesidad de aprobación los lleva a la infidelidad. Pero evidentemente este narcisismo encubierto, en la mayoría de los casos el cónyuge no logra darse cuenta que está siendo víctima de infidelidad por su cónyuge, no tiene manera de cómo poder probarlo. Pero también pierde de vista el hecho de que cuando una pareja se casa, hace un pacto de respeto, un pacto de cuidado, un pacto de protección, un pacto de fidelidad. Y este pacto no solamente se rompe cuando te acuestas con alguien, también eres infiel cuando cortejas a alguien, cuando escondes mensajes, cuando borras llamadas. Pero además también eres infiel cuando rompes el pacto de protección a tu pareja, cuando lejos de protegerla, la manipulas, cuando lejos de protegerla, la haces sentir insegura. Y este pacto es roto por el narcisista, pero la persona que es cónyuge saca totalmente, no logra enfocar y darse cuenta que cuando hablamos de infidelidad hablamos de romper el pacto, no solamente de acostarse con alguien, sino todo lo que sea la ruptura de ese pacto, ya eres objeto de infidelidad. Y llegamos entonces a un punto número 5 en esta triste ruta crítica del cónyuge de un narcisista en la iglesia. Y es que desesperadamente, ya entrando en un momento de desesperación, decides por fin hablar, por fin romper el silencio y buscas ayuda en tus pastores. Y cuando llegas allí a pedir ayuda, normalmente el narcisista o la narcisista, con su maestría en manipulación, logra convencer a los pastores de la iglesia en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos logra convencerlos de que es él o ella quien tiene la razón, y de que es él o ella quien no es entendido por su pareja, y de que es él o ella quien ha sido irrespetado. Y estos pastores, lejos de darle el apoyo que requiere el cónyuge de este narcisista, pues lamentablemente normalmente ponen más carga en esta persona, pidiéndole que resista, pidiéndole que sea sabia. En el caso de la mujer, pidiéndole que ore por su relación, pidiéndole que perdone, que debe soltar esas cargas, que no debe guardar raíces de amargura y que debe perdonar a su cónyuge narcisista. Y entonces se pone más carga en una persona que ya de por sí no puede más, que ya de por sí está desesperada, que ya de por sí está al punto del borde del precipicio, y ahora resulta que es la persona que tiene la responsabilidad de levantar el matrimonio y de reconstruirlo.
Entonces llegamos a un punto 7 en esta cruel experiencia e injusta experiencia. Y es la campaña de difamación que encima de todo esto el narcisista o la narcisista va a colocar difamando a esta persona inocente, haciendo caer sobre ella toda la responsabilidad del rompimiento de este matrimonio, haciendo caer sobre ella o sobre él toda la culpa. De aquí pasamos al punto 8, la ira que vive esta persona inocente con la iglesia, con el narcisista y con ella misma. Es un momento muy duro porque en este momento sientes ira contigo, y tú que me estás viendo, si estás en este video, posiblemente estés viviendo esta situación. Sientes ira contigo porque en el camino te diste cuenta de muchas cosas, pero tú creyendo que podían ser solucionadas, tú decidiste continuar, y en ese continuar lo que lograste fue perder muchas cosas en el camino y te encuentras en un real momento de soledad. Cuando estás en este punto es importante que entiendas dos cosas. Una, que Dios está contigo, que tú no estás sola o solo, escúchame, que Dios es justo y que Dios detesta el abuso. Dios detesta el abuso. No es la voluntad de Dios que estés en un lugar donde eres abusada o abusado. Y que Dios se compadece de ti, que Él ha visto tus lágrimas, que Él ha visto tus oraciones y que Dios, escúchame, te va a sacar en victoria. No importa cuántos estén en tu contra, Dios te va a sacar en victoria. Y el punto 2 de esta parte final es: ahora tienes que enfocarte en tu sanación. Tienes que enfocarte en tu sanación. Darte cuenta de que un matrimonio con una persona narcisista es insostenible y es un matrimonio altamente destructivo. Es un tipo de matrimonio que te lleva a un final de destrucción. No hay otra forma, escúchame, no existe otra salida para un matrimonio con una persona narcisista. Porque en un matrimonio con un narcisista está destinado al rompimiento, sea que te vayas tú o sea que el narcisista te descarte. Así es que, para cerrar, quiero decirte que Dios enjugará tus lágrimas. Dios te sacará en victoria. Dios sale a tu encuentro con bendiciones de bien, como dice la palabra. Mi invitación es a buscarlo y alejarte de la iglesia por todo lo que has vivido, por la injusticia que has recibido. Lejos de eso, aférrate más a Dios, porque solo Dios puede darte la victoria. Es importante que lo puedas entender. Y en cuanto a tus líderes espirituales, míralos con misericordia, porque lo hicieron o lo están haciendo porque desconocen la verdad sobre el narcisismo. Y quiero aprovechar este video para invitar a los pastores y líderes espirituales a capacitarse, a concientizarse en torno a este mal que tiene a muchas iglesias infectadas. Dicho sea de paso, estadísticamente está comprobado que en todas las iglesias del mundo hay por lo menos un caso de este tipo. Así es que atención, pastores. Y a ti quiero decirte que si estás en una relación de esta índole y crees que podemos apoyarte desde nuestra experiencia y desde lo que Dios nos ha permitido estudiar y conocer, agenda una cita con nosotros si así lo consideras tú. Es una cita gratuita, diagnóstica, y podemos apoyarte en todo lo que significa el proceso de sanación después del abuso narcisista. Aquí en el comentario destacado te voy a dejar el link para que puedas agendar
esta cita gratuita con nosotros. Y si este video tú sientes que te ha aportado, tú sientes que te has identificado con él, te pido por favor que me des un like, que te suscribas si aún no lo has hecho, que le des a la campanita para que YouTube te anuncie, te avise cada vez que publicamos un contenido como este, porque todas las semanas estamos publicando contenidos de esta índole. Así es que si te hemos aportado con esto, considera la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Mi gente de mi corazón, sin más, les mando un beso grande y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.